Bien, los ejemplos que hemos visto hasta el momento han sido casos en una dimensión. Ahora lo que vamos a ver es cómo se puede generalizar esto a dos dimensiones o incluso tres dimensiones. Por el momento lo vamos a analizar para el caso de dos dimensiones. ¿Ok? Entonces, en este caso, la discretización que debemos hacer va a corresponder a una en dos dimensiones. De esta forma, entonces, vamos a obtener una malla semejante a la que se muestra en la figura. Entonces, por ejemplo, si esto es un elemento mecánico estructural que tiene un área de sección transversal rectangular, y si asumimos que el flujo de calor a lo largo de la coordenada z es cero o es despreciable, entonces la malla que tendríamos que analizar es uno en el cual está en el plano XY. Así entonces, la ecuación que describe la distribución de temperatura en régimen estacionario viene dado por la siguiente expresión. Segunda derivada de la temperatura con respecto a X más segunda derivada de la temperatura con respecto a Y, y esto igual a cero. Aquí nuevamente vean que estamos asumiendo que la transferencia de calor a lo largo de la coordenada Z es despreciable. Entonces, un acercamiento a la malla sobre el cual vamos a trabajar se muestra en la siguiente figura. Y aquí es importante ir haciendo algunas observaciones. Vean que, primero que todo, la distancia o el largo de este borde va a ser L1, mientras que el largo del otro borde va a ser L2. En este caso, vamos a decir que las filas son las que, em, digamos, van a ser la colección de nodos que, digamos, cuya configuración van a ser horizontales, mientras que las columnas van a ser los nodos que se acomodan, digamos, de forma vertical. El espaciamiento en X de los nodos va a ser delta X, y el espaciamiento de los nodos a lo largo de la coordenada Y va a ser delta Y. En general, delta X puede ser distinto de delta Y, aunque lo más fácil a la hora de programar es que delta X sea igual a delta Y. Otra cosa es que vamos a em, identificar los nodos mediante la convención de fila-columna. Entonces, este primer nodo que está en la esquina inferior izquierda va a ser el nodo de la fila 1, columna 1. El nodo que está localizado en la esquina superior izquierda va a ser el nodo M mayúscula y columna 1. El nodo que está localizado en el borde o en la esquina superior derecha va a ser el nodo de fila M mayúscula y columna N mayúscula. Y el nodo que está en la esquina inferior derecha va a ser el nodo de la fila 1 y la columna N mayúscula. Un nodo interno arbitrario se va a definir como el nodo localizado en la fila M minúscula y la columna N minúscula. Entonces, usando la aproximación de diferencias finitas centradas, la ecuación anterior que vimos, esta de acá, se puede aproximar de la siguiente forma. Entonces, si lo que queremos es hallar las segundas derivadas a lo largo o mejor dicho, la segunda derivada del nodo m, n, por ejemplo este que está aquí en rojo, entonces el esquema numérico va a ser el siguiente. Vamos a tener temperatura del nodo m, n-1 menos dos veces la temperatura m-n, perdón, m, n, más la temperatura del nodo m, n más 1. Entonces vean que la coordenada n, por así decirlo, son los que están localizados a la izquierda y derecha de este nodo que está en rojo. Este que está aquí sería el m, n-1, y el que está por acá va a ser el nodo m, n más 1, de tal forma que la aproximación de la segunda derivada queda de esta forma. Ahora, en cuanto a la aproximación de la segunda derivada de temperatura con respecto a y, vean que la variación es con respecto a la coordenada m. Es decir, la segunda derivada de t con respecto a y, si este es nuestro nodo m, n, este de abajo va a ser m menos 1, n,
y este de arriba va a ser m más 1, n. De esta forma, entonces, se aproximan las segundas derivadas mediante operaciones aritméticas. En el caso de que delta x es igual a delta y, entonces lo anterior se puede simplificar a esto de acá. Ya tenemos acá una ecuación algebraica, de tal forma que lo que queremos es despejar los valores de t en los nodos m, n, para usar eventualmente el método de Gauss-Seidel. Entonces, despejando la temperatura del nodo m, n, lo que obtenemos es esta ecuación de acá. Entonces, así podemos eventualmente, mediante un esquema numérico, mediante la programación usando bucles for y bucles while, uno podría usar el método Gauss-Seidel para obtener las temperaturas de los nodos interiores. Y es importante recalcar que este esquema numérico que acabamos de obtener es válido únicamente para nodos internos, es decir, para los nodos que están localizados tal y como se muestra en la figura. En el caso de la temperatura de los nodos de los bordes, hay que llevar a cabo un análisis de volumen de control para que, según sea el tipo de condición de frontera, así sean las temperaturas de los nodos de los bordes. Como primer ejemplo, lo que vamos a hacer es considerar que la temperatura de los nodos de los bordes va a estar preestablecida. ¿Okay? Entonces, ese va a ser nuestro primer ejemplo. Esto sería un caso en donde las condiciones de frontera son de Dirichlet, y así entonces obtendríamos la distribución de temperatura en régimen estacionario en un problema de 2 dimensiones. Luego, lo que vamos a hacer es resolver ese mismo problema, pero después asumiendo que las condiciones de frontera son de tipo Cauchy. Entonces, como ejemplo, consideremos una barra de área de sección transversal cuadrada, como la que se muestra en la figura. Vamos a asumir que la transferencia de calor a lo largo de la coordenada z es despreciable, y así lo que vamos a tener es que la temperatura de los bordes, superior, derecho, inferior, izquierdo, va a estar preestablecida. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que la temperatura en el borde superior va a estar a una temperatura T1, la temperatura del nodo derecho, perdón, del borde derecho va a estar a T2, la temperatura del borde inferior va a estar a T3 y la temperatura del borde izquierdo va a estar a T4. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es hallar la distribución de temperaturas para los nodos internos de esta área de sección transversal. Y estos son los parámetros con los cuales vamos a trabajar. Entonces vean que T1 va a estar a 100 grados Celsius, T2 a 160, T3 a 70 y T4 a 120 grados Celsius. Entonces, cuando ustedes corren el script que se llama estacionario 2D temperatura fija.m, lo que hace este script es implementar el método de Gauss-Seidel, pero ya para el caso de 2 dimensiones. Y obtendríamos el siguiente resultado. Entonces, esto que ustedes están viendo acá es la distribución de temperatura para el área de sección transversal de la barra. Entonces, como pueden ver, esta distribución de temperatura satisface las condiciones de frontera y me permite a mí observar u obtener cómo se distribuye la temperatura a lo interno del área de sección transversal. Ahora lo que vamos a ver es este mismo problema, pero tomando como base condiciones de frontera de Cauchy, que es el tipo de condición de frontera en el cual existe convección a través de los bordes.